Gracias por su sintonía. Nuestro Foro Ciudadano de los viernes se amplía con una idea de alcanzar las ideas electorales. Foro Ciudadano Presidencial es lo que estamos estrenando hoy y todos los viernes a partir de ahora hasta llegar a la fecha que nos permite la ley electoral, tendremos este encuentro entre los jóvenes, la sociedad civil, ustedes que están siempre pendientes de este espacio y integrantes importantes de la sociedad que tienen opinión sobre las propuestas electorales y llegaremos luego al final al encuentro directo con los candidatos presidenciales para que las propuestas, las ideas sean precisamente puestas en función de la sociedad y que la sociedad sea la que pueda participar interrogando a los invitados. Esa es la dinámica de este foro. Hoy su servidor hace un trabajo de moderación más que de participación y serán los jóvenes invitados, los jóvenes con quienes cada viernes tenemos contacto en este espacio, que son los que participan dándonos sus opiniones y comentarios sobre la realidad nacional, los que ahora cuestionan, preguntan y elaboran el contenido de este espacio. También habrá oportunidad para que usted participe marcando como siempre el 2556-1800. Lo que queremos hacer es una construcción ciudadana alrededor de las propuestas electorales, no necesariamente porque estén acá presentes los candidatos o los miembros de los partidos políticos, sino como sociedad debatir, observar con más detalle, cuestionar con más profundidad lo que se nos está proponiendo a los salvadoreños por cada uno de los candidatos presidenciales. Como invitados para abordar en ejes temáticos, y el eje temático inicial es el de la violencia, la seguridad pública, la seguridad ciudadana, están con nosotros el padre Antonio Rodríguez López III y está también el ingeniero Rodrigo Ávila en su calidad de exdirector de la policía y ex candidato a la presidencia de la República. Nos acompañan en el set para realizar los cuestionamientos y las preguntas a nuestros invitados, John Anthony Cruz, Leslie Susana Ardón y Adolfo Panameño. También están con nosotros los demás jóvenes que van a participar viernes a viernes, aquí están acompañándonos en el estudio y están presentes para también tener la oportunidad de ir madurando su participación en los próximos programas. Les agradecemos que están acá, saluden, se ven un poco serios ahí todos, quizás porque muy temprano en la mañana los hemos despertado. Pero bueno, están acá con nosotros y esperamos que este programa y este foro ciudadano vaya creciendo y podamos tener una posibilidad de conocer más las propuestas. Bienvenidos, gracias por acompañarnos, ingeniero Ávila, padre Antonio, un gusto tenerlos en este espacio. No, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, muy buenos días a todos los amigos que nos miran, a todos los televidentes y por supuesto los jóvenes también. Buenos días, padre Antonio, buenos días a todos. Un gusto verte. Un gusto y tener este escenario de debate que en el país es tan necesario. Gracias por aceptar el reto. Hay personas que no lo están aceptando y se los digo claramente que este esquema les produce un poco de dificultad, pero gracias por darnos esta oportunidad. Jóvenes también, gracias por también estar con nosotros y permitirnos desde el esfuerzo que ustedes van a hacer también contar con una valiosa participación ciudadana. Bienvenidos. Gracias. Bueno, el tema es la seguridad pública. ¿Qué está pasando en el país? La tregua, el tema de si esta tregua puede prolongarse o ya se terminó, qué deberían hacer o qué están haciendo en las propuestas electorales sobre el tema de violencia, cómo lo ven ustedes y qué encuentran ustedes de dudas sobre lo que se propone en los partidos políticos. Dejamos abierto entonces para que ustedes comiencen sobre este tema. Bueno, Rafael, en el tema de seguridad pública ya pues hemos escuchado las propuestas de todos los candidatos presidenciales. Desde mi manera muy personal, sí me preocupa que por el momento únicamente se va a atacar o se propone pues atacar el problema desde arriba. Hay muy poca propuesta en cuanto a atacar el problema de raíz o incluso, como yo lo veo de manera personal, desde la base estructural. Para mí el problema de la seguridad pública, de la delincuencia, pasa por sanear algunas cuestiones que lleven a quitar de nuestro país la desigualdad social, que fue lo que ayudó a crear este problema de delincuencia que hoy tenemos. Romper o quitar esta ola de delincuencia que tenemos en el país pasa incluso, aunque algunos estén en contra, por aumentar incluso hasta el salario mínimo a nuestros empleados. En las maquilas, por ejemplo, no le podemos exigir la misma responsabilidad sobre sus hijos a un empleado que gana pues más de 500, 600, 700, 800 dólares que a una empleada de maquila.
que apenas gana el sueldo mínimo en nuestro país, que tiene que sacar horas extras, por lo cual deja abandonados prácticamente durante el día a sus hijos. Entonces, atacar la delincuencia pasa por todas estas cuestiones que muchas veces, no, o sea, no es solamente decir vamos a dotar de mejor armamento a la PNC, o vamos, incluso a mí me preocupan las palabras de un candidato cuando dice las cárceles serán lo que deben ser, el lugar donde deben estar las personas que han cometido delitos. Y a mí me suena como que las cárceles se van a convertir, no sé, en un mini purgatorio, donde vas a ir y si has cometido delitos, pues te van a empezar a pinchar hasta que vos muras lentamente. Así me suenan esas palabras, cuando alguien dice las cárceles serán lo que deben ser, el lugar donde van a estar quienes han cometido delitos. Entonces quizás ese sería mi cuestionamiento o planteamiento en cuanto al problema de la delincuencia. Bueno, yo primero creo que la seguridad pública y desde los enfoques que nos presenta, que es un enfoque de la seguridad y del crimen mucho más estructurista, dentro de los diferentes enfoques es uno, no es el único ni el más importante, pero sí que es fundamental que hagamos una sinergia. Para mí, los candidatos, ninguno de los tres candidatos a la presidencia tienen propuestas de seguridad pública, tienen propuestas para movilizar la industria electoral, y lo que moviliza la industria electoral es silenciar cómo van a abordar este problema. Ahí vemos el partido FMLN, que no tiene ningún tipo de propuesta en este aspecto, incluso desaparecen de estos espacios de debate, como aquí tendría que estar el FMLN también, o parte de gente que simpatiza con el FMLN para que nos digan. Y creo que dentro de esta propuesta, incluso las de Arena, es una propuesta que da votos. Es decir, el discurso de Norman Quijano es un discurso obsoleto que para la seguridad pública no sirve, pero para que genere votos sí ayuda bastante. Entonces, creo que la seguridad pública y el tema de las propuestas de seguridad pública deberían de salir, no fuera de esta contienda, pero sí entrar dentro de un diálogo mucho más amplio. Es decir, creo que aquí la respuesta no la puede tener ni el Frente, ni Arena, ni Unidad, ni la puede tener ni las iglesias, ni el sector productivo. La seguridad pública necesita urgentemente de un espacio de madurez política, social y productiva de todos los sectores del país para saber qué es lo que tenemos en el país y hacernos la pregunta sobre el conflicto antes que sobre la violencia. ¿Qué genera conflicto en el país? Porque aquí se habla de pandillas, se reduce la seguridad pública a pandillas, pero aquí hay narcotráfico, aquí está el cártel de Tepsis, que es un cártel muy salvadoreño, muy guanaco, en donde hay que abordarlo con mucha implicación del Estado, y hay diferentes situaciones como es la violencia común o la violencia social. Yo creo que es importante rescatar lo que nos dice el joven sobre esta dimensión y esta raíz que forma parte de la multicausalidad de la seguridad pública, pero yo creo que ya estamos en un momento de ni tregua, ni visiones sesgadas, ni mano dura, sino un pacto nacional con participación de diálogo de todos los actores políticos, sociales y el sistema productivo del país, y decir cuáles son los 10 mandamientos y el camino, en donde ese pacto sea incluyente, incluyamos las voces de los jóvenes, incluyamos la realidad, pero sí que necesitamos que la seguridad pública no esté en función e impactada por los diferentes procesos electorales, por los diferentes procesos o ministros de cartera que lleguen en cada momento, sino que sepamos dónde empezamos y dónde queremos terminar, siempre respetando la institucionalidad, respetando la prevención social, la reinserción y también la prevención, la represión del delito desde la institucionalidad. Ingeniero Ávila. Yo creo que el tema ciertamente es complejísimo. Yo recuerdo en la campaña electoral pasada no se habló mucho del tema porque la seguridad pública había quedado relegada al cuarto tema en importancia según las encuestas de opinión. Según los sondeos de percepción ciudadana, la seguridad pública había llegado a ser el cuarto tema. Había otros temas que tenían que ver más con las urgencias de la ciudadanía, como el tema de trabajo, costo de la vida, etcétera. Hoy la seguridad pública se convierte otra vez y de nuevo en el tema número 1 en la percepción ciudadana en cuanto a urgencia
de ser resuelto el tema. Ahora, yo creo que hay una cosa que hay que comenzar, y a la base de lo que se ha dicho, yo estoy de acuerdo con lo que el joven ha manifestado, pero hay que comenzar por algo. O sea, pobreza no es sinónimo de delincuencia. Y yo creo que en nuestro país estamos atravesando, y si hacemos una comparación con distintos fenómenos o distintas ocurrencias delincuenciales en otros países del mundo, lo que estamos viviendo en El Salvador es totalmente sui generis. Lo que estamos viviendo en El Salvador es un problema que nos puede llevar a un conflicto social, a un conflicto que ya pase de ser un problema de seguridad pública a ser un problema de seguridad nacional, y es precisamente el tema de las pandillas. Yo no puedo dejar de insistir en eso, y precisamente el padre Antonio tiene razón cuando dice que hay otros problemas que son ciertamente importantes: el tema del narcotráfico, el tema del consumo de drogas, el tema de la falta de oportunidades. Ciertamente es un tema, pero aquí ya pasó el nivel, y hoy por hoy, desgraciadamente, el tema de pertenecer a las pandillas ya se ha convertido en una opción de vida para miles de jóvenes, para miles de niños, indistintamente de las oportunidades, indistintamente de que haya marginación social, indistintamente de que exista una estructura familiar adecuada. Yo recuerdo hace 15, 20 años, los jóvenes que se integraban a las pandillas eran generalmente jóvenes en zonas extremadamente pobres, eran jóvenes de hogares desintegrados, eran jóvenes que hasta cierto punto habían sido víctima o producto de esa migración y de ese conflicto posguerra, conflicto, valga la redundancia, que habíamos tenido, pero hoy no. Hoy la coacción social que ejercen las pandillas como grupo a nivel de los barrios, de las colonias, muchas veces forza a los niños, forza a los jóvenes para que ellos se incorporen a las pandillas, porque básicamente en muchos barrios, en muchas colonias del país, el tema es o estás con la pandilla o estás contra la pandilla. Yo recuerdo cuando yo era director de la policía, en el último periodo, nosotros teníamos marcadas en el mapa de El Salvador las zonas donde había prevalencia de pandillas, y eran las zonas que estaban marcadas con un color distinto al mapa del territorio nacional. Hoy es al revés. Hoy tristemente se marcan en ese mapa las zonas donde no hay pandillas, y son las zonas del país quizás que son, digamos, la excepción. Entonces, creo que ese tema tiene que ser atendido, porque ya pasó de ser un tema eminentemente de seguridad pública y se ha convertido en un problema de carácter social. Y si mezclamos todos los factores, como el tema del problema económico, del problema social, con el problema de las pandillas, con el problema del narcotráfico, con el problema que está viviendo la región centroamericana, llegamos a tener casi que una bomba de tiempo, con el agravante de que nuestro país es un país que tiene casi que colapsado el sistema judicial, colapsado el sistema penitenciario. O sea, nuestro sistema penitenciario no es un sistema que verdaderamente está rehabilitando a las personas, sino que y en el caso de los penales de los pandilleros se han convertido en universidades del crimen. O sea, para mí un pandillero que entra al penal está peor que un pandillero que no entra al penal. O sea, que hay que buscar otras opciones, pero verdaderamente hay una realidad. Tenemos una población impregnada por la criminalidad, y una población y un número de salvadoreños que viven y se dedican a cometer delitos que es impresionante comparado con los parámetros de otros países, incluso países en vías de desarrollo en condiciones mucho más críticas de pobreza que nosotros. Leslie. Sí, solamente iniciar, diciéndole gracias por atender el llamado y por estar presentes y formar parte de este foro, ¿verdad? Quizás empezar diciendo que la seguridad pública es un tema de nación. O sea, de por sí seguridad pública es un tema de nación que atañe a toda la sociedad por el simple hecho de que es pública. Entonces estamos hablando que por el hecho de que es pública tiene una amalgama de ejes que se tienen que cubrir. Y si ustedes se fijan, la mayoría de personas, incluso nosotros en este momento, relacionamos la seguridad pública con el ataque a las pandillas. Incluso al ver su programa de gobierno, que el ingeniero Ávila llevaba,
para las elecciones presidenciales relacionaba que el 70% de la delincuencia estaba relacionada a pandillas. Ahora bien, como dije, es un tema de seguridad pública. Hay varios ejes que se relacionan con el mismo. Por ejemplo, la corrupción. El ataque y el combate a la corrupción que se está dando en la nación no es el mismo combate que se da a las pandillas. Entonces, quisiera saber su postura con respecto a cómo es que se está dando el combate a la corrupción desde las instituciones públicas, cómo combatían ustedes o cómo combaten ustedes la corrupción dentro de los ejes en el que desarrollan sus actividades, y si es que hace falta en verdad una política criminal integral, tanto represiva como preventiva, dentro de la nación. Bueno, creo que es importante lo que has tocado, porque cuando uno observa el comportamiento de las pandillas y cuando uno ve los niveles delincuenciales y estructurales que tiene, por ejemplo, a lo que ha llegado las pandillas, cuando uno ve el comportamiento de la estructura del cártel de Tepsis, y cuando uno analiza el comportamiento del narcotráfico y los 525, 600 toneladas de droga que entran por este país, 3.000 millones de dólares, que no son las pandillas los que lo controlan, son narcodiputados y son narcoempresarios, nos estamos dando cuenta de que detrás de este fenómeno y de este incremento de la delincuencia es porque hay un Estado que ha estado pasando logística a estos grupos o otros grupos durante mucho tiempo y que se han corrompido. Tenemos una Fuerza Armada totalmente implicada en el narcotráfico, tenemos una Fuerza Armada implicada en la venta de armas, una venta armada vinculada a los cárteles, tenemos una Policía Nacional Civil, tenemos comisionados dentro del cártel de Tepsis, implicados en este accionar, y tenemos territorio de pandillas en donde son útiles para todo este. Cuando pierde arena el país, en el año, hace 4 años, 5 ya, no solamente pierde arena, también pierde el narcotráfico que se sentía instalado con un gobierno que generaba un Estado que le daba facilidades. Entonces, en este momento, el nuevo gobierno, o el gobierno que hemos tenido tampoco ha sido capaz de entrar en una depuración profunda tanto de la Fuerza Armada como de la Policía Nacional Civil, como de otras estructuras. Al final, las pandillas es como la garrita, la marca garrita de la delincuencia, en donde todos nos metemos porque son los más pobres, son los más sencillos, y eso es lo más chuco y lo más feo, ¿verdad? Entonces, es la marca comercial, pero aquí hay marcas, como unas marcas ya buenas, que no tienen renombre, pero que están y han retroalimentado todo este sistema y toda la industria de la delincuencia, que también la delincuencia desarrolla la industria económica, las empresas de seguridad privada, que están al servicio y están implicados muchos políticos, y la seguridad pública y la violencia mueve la industria de las armas, que también ha implicado estructura del Estado, y la delincuencia mueve la industria electoral. Como dicen aquí, al final ahora, quien va a ir a votar el día 2 es el miedo, el pánico. A ver quién es el partido que negocia o que no negocia, el partido que ha negociado. Es decir, el día 2 vota el miedo y el pánico, porque aquí lo que se trata es que todas las campañas las movilice y las vote el miedo y el pánico, no una democracia, no un diálogo, no una generación de ideas. Entonces, para mí, estoy totalmente convencido que las pandillas tienen hoy el nivel que tienen, porque han estado dentro de este rol y ha habido un Estado, ha habido funcionarios públicos, ha habido custodios, ha habido fiscales, ha habido jueces, todo un sistema judicial pasando y generando logística. El incremento de las extorsiones, que se incrementan las extorsiones de una manera desmesurada, 6 meses después que Francisco Flores hace aquel anuncio de que comienza la mano dura y después Tony Saca se les acabó la fiesta a los malacates. Y fue cuando mejores fiestas han tenido. Sí, entonces, en este momento, para mí, estoy convencido de que hemos llegado a lo que hemos llegado y las extorsiones se incrementaron porque había que pagar fiscales corruptos, policías corruptos, jueces corruptos, custodios pasando teléfonos, pasando droga, pasando marihuana al sistema penitenciario. Hemos tenido Fuerza Armada pasando y vendiendo armas. Hemos tenido empresas de seguridad pública
vinculadas en los territorios con este tipo de estructuras y con otras. Es decir, hemos tenido todo un negocio paralelo y corrupto alrededor de un gran fenómeno. Y siempre los peores, los garritas, los niños, los jóvenes, pandilleros, los que están claros que tienen los niveles que dice hoy Rodrigo. Pero no los tienen porque ellos han sido capaces de construirlo, sino hoy tienen ese nivel porque hemos tenido todo un Estado alrededor de un fenómeno que nos hemos estado lucrando de una o de otra parte, electoralmente, en el narcotráfico, en nuestras empresas, en cártel de Tepsis, y aquí hay muchas cosas que tratamos de invisibilizarlas, de opacarlas constantemente con el tema de las pandillas. Pero aquí hay cárteles y aquí hay droga, y el peor problema de este país, lo escuchaba ahí cuando estaba y estaba convencido con analistas, el problema de este país es un problema de narcotráfico y de crimen organizado. Y si somos capaces de combatir fuertemente la actividad del narcotráfico, combatiremos y generaremos que no sea tan atractivo otros grandes problemas del país. Padre Antonio, disculpe que los interrumpa. Usted mencionaba dos programas bien interesantes, la mano dura y la super mano dura, que son programas que más que todo eminentemente represivos. Pero usted considera que se necesita que un programa, una política criminal eminentemente represiva, ¿y cuáles serían aquellos parámetros que dirigirían una política criminal que permitiera la disminución no solo de la criminalidad, llamándola así, por violencia social dirigida por las pandillas, sino también violencia social en todos sus ejes? Mire, yo creo que aquí se han hablado de manos duras, de musculatura con garra, decía el ministro Payés. Aquí lo que necesitamos es este músculo que funcione, que es lo que no ha funcionado. Ha funcionado esto, ha funcionado las vísceras, ha funcionado musculatura con garra, la mano dura, la mano de hierro, la mano amiga de vez en cuando. Pero aquí lo que necesitamos es que funcione este músculo. Dice mano inteligente. Mano inteligente. ¿Es eso? O la mano milagrosa, que le llaman otros a la tregua, ¿verdad? Pero lo que necesitamos en este momento yo creo que es que esta materia gris, este músculo de la cabeza, no funcione solo. Es decir, como Arena, Frente, como ANE, como Casalco, como los otros, todos los que tiran, sino que funcione de una manera dialogada y conjunta. Y que pongamos en la mesa qué nos hemos equivocado, qué nos ha dado resultados, qué hemos aprendido del pasado con nuestros errores y dónde queremos ir, hacia dónde queremos. Y ahí, claro que tendrá que haber, no mano dura, tendrá que haber represión del delito. Y al narcotraficante hay que caerle con todo. Y al pandillero hay que generar un programa. O al otro, o a los jóvenes niños que están empezando a vivir, habrá que darles prevención social de la violencia. Y tendremos que evitar, y en eso estoy de acuerdo con Rodrigo, la criminalización de la pobreza, la criminalización de la juventud, la criminalización de la migración, criminalizaciones que se han hecho con este devenir. Sí creo que esto es importante para nosotros. Bueno, Rodrigo, sí. Yo verdaderamente creo que sí, el tema de tener y contar con una política criminal es importantísimo. Y aquí no ha habido una verdadera política criminal de Estado, porque siempre el tema de la delincuencia ha estado como que en el pivote de la discusión partidaria política o política partidaria. Y eso verdaderamente para mí es una gran tristeza. Ahora, yo sí creo que el problema número uno del país, y ahí no coincido con el padre, el tema hoy por hoy es la pandilla. Es un problema que agobia, porque es un problema que permea en la conducta social, que cambia los parámetros de bien y del mal para un segmento altísimo de la población. Y el narcotráfico, por supuesto, es una bomba de tiempo latente que también está ahí afectando a la región. Yo sí siento, y voy a hablar del mano dura y del super mano dura, yo de hecho nunca de mi boca salieron esas palabras. El mano dura y el super mano dura fueron programas que no tenían realmente un esquema de planificación, fueron puramente publicitarios, y esa es la verdad, fueron eminentemente publicitarios. O sea, mano dura y super mano dura. De hecho, cuando yo fui director de la policía en el año 2006, que yo llegué de vuelta a la policía, no se volvió a hablar del tema de mano dura. Eso fue una de las cosas que cuando acepté la policía por segunda vez, hablé con aquel entonces presidente Saca, que el tema de mano dura era un tema eminentemente publicitario, conceptual, pero al final cuando un pandillero, cuando una persona que delinque lo agarraba la policía y a los 3 días estaba en la calle, por la razón que fuera, porque los jueces lo dejaban libre, porque no había suficiente prueba, o simplemente lo agarraron porque tenía un tatuaje
y no necesariamente un tatuaje implica que alguien cometa delitos, lo que generaba eso era un sentimiento de impunidad en las personas que delinquían, que eran capturadas y puestas en la calle a los 3 días, y un sentimiento de indefensión en la población que muchas veces sí sabía quiénes habían cometido los delitos y veía que el Estado era totalmente ineficaz en mantenerlo apartado de la sociedad o de verdaderamente llevárselo preso o procesarlo. Entonces aquí el tema, y cuando se habla de la corrupción, yo sí siento, y Leslie decía que el tema de la corrupción es un tema que invade y que de alguna manera impacta en todo esto. Es cierto, la corrupción y la impunidad. Y la incorrupción es la que genera impunidad. Y hay un círculo vicioso. O sea, aquí verdaderamente ha habido en nuestro país corrupción a niveles altísimos, a corrupción a nivel de personas que han cometido delitos y han cometido actos de corrupción y que lo siguen cometiendo desde el Estado, desde las instituciones. Pero eso tiene que ver también con los valores, eso tiene que ver con los parámetros de bien y de mal, con los valores, tiene que ver con ese decaimiento moral que hemos tenido como país, y verdaderamente tiene que ver también con la eficacia y eficiencia del Estado para poderle dar solución a todo esto. Yo quiero decirlo, aquí se habla y se achaca como que sí. Y se dice, miren, aquí la mano dura no ha funcionado. Y yo lo que les digo verdaderamente es que aquí no ha habido mano dura. Y les voy a dar un ejemplo bien sencillo. Hay uno de los jóvenes que sale ahí, en uno de estos pandilleros, que fue de los voceros de las pandillas, que desde muy joven cometió todo tipo de delitos, cometió homicidios desde que estaba muy joven. Y él se le aplicó la ley del menor infractor en aquel entonces, y a los 2 años, después de haber cometido un homicidio, estuvo fuera en la calle. Volvió a cometer otro homicidio, en este caso seguía siendo menor de edad, pero le dieron un poquito más de tiempo, ya no le dieron los 7 años cortados a la tercera parte, sino que los 7 años cortados a la mitad, y salió hasta los 22 años. De nuevo salió a los 22 años a cometer otra vez delitos de alta gravedad. Y esta persona volvió a ser encarcelado, volvió a salir al año y medio y después terminó cometiendo secuestros precedidos, homicidios precedidos de secuestro. No hubo verdaderamente una mano dura. No hubo una mano dura. Si hubiera habido una verdadera mano dura, esa persona hubiera pasado preso 15, 20 años y probablemente hubiera salido después de 15, 20 años rehabilitado para no seguir cometiendo delitos. El tema es que la mano dura no es solamente lo que pueda hacer la policía, y casi siempre se mira como conceptualmente a un término como mano dura, como que la policía va a llegar y capturar. No, hombre, cuando hablamos de mano dura es el concepto integral de la actuación del Estado, desde lo que hace la policía, lo que hace el Ministerio Público con su componente de fiscalía, lo que hace el órgano judicial y después lo que se hace a nivel de las cárceles para rehabilitar a la persona. Entonces aquí no ha existido ese componente, no ha habido una integración, y verdaderamente aquí tampoco solo podemos hablar del gobierno, aquí tenemos que hablar de la actuación de los funcionarios a nivel judicial. Lo mencionaba el padre Antonio, o sea, tú lo mencionabas, el tema de la corrupción a nivel judicial, donde a veces ha prevalecido la componenda, ha prevalecido la corrupción a nivel judicial también. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es un rescate moral de nuestro país. Tenemos que tener políticas integrales a nivel de políticas públicas, una política criminal adecuada. Tenemos que tener instituciones que verdaderamente sean eficientes. Hoy por hoy el órgano judicial, y comencemos por la Fiscalía, está abrumada porque tenemos un sistema judicial totalmente engorroso. Aquí la Fiscalía tiene que investigar desde un homicidio hasta el robo de una bicicleta, y los delitos pequeños en los cuales hay impunidad van escalando y se van convirtiendo cada vez en delitos más graves. Entonces tenemos que hacer una pausa. Entonces yo siento que esto es algo totalmente complejo. La pregunta es, entonces, el presidente, y para meter yo una pregunta o la reflexión, el presidente que venga, el candidato que está ofertando, ¿no puede corregir todo eso? ¿O sí puede corregir todo eso? Se puede corregir, pero para corregirlo tiene que haber, primero, tiene que haber una visión del problema desde una perspectiva de nación. Okay.
y tenemos que estar dejándonos de echarle la culpa primero, aquí te digo, a los gobiernos. Cuando yo fui funcionario, solo escuchábamos que se nos echaba la culpa. Y hoy no se le tiene que echar la culpa al gobierno, pero tampoco se le tiene que consentir todas las barrabasadas que se hacen, como eso de la tregua. Vamos a la pausa, volvemos enseguida. Vamos a abrir también el teléfono para que usted pueda participar y hacer preguntas. Nos falta todavía la participación de Adolfo, que está ahí en este tema. Es el tema de delincuencia, violencia en este primer foro ciudadano presidencial. Reflexiones alrededor de esta temática. ¿Qué pasa con las ofertas? ¿Qué se está viendo en esas ofertas electorales? ¿Qué piensan nuestros invitados desde su experiencia sobre el tema? Ese es el objetivo de este foro. Ya regresamos.